hay una posibilidad de no ver yo toda la pantalla, sino ver los chicos? No, porque con esta presentación tengo que minimizar la pantalla. Ah, ok, no hay problema. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, sí. Perfecto. Hablen fuerte, no se los escucha. Sí, estoy bien ahí. Gracias. No, de nada. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo les va? Están todos callados. Bien, gracias. Todos se mutearon, muy bien. Bueno, nada, la idea es hablar un rato de tuberculosis en niños y la verdad que la tuberculosis con la pandemia y los niños encerrados con los adultos bacilíferos es un problema. Cada vez estamos teniendo más niños con formas graves de tuberculosis y eso es un problema en serio. Bien, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, como ustedes saben, la tuberculosis es una enfermedad muy antigua y 1/3 de la población mundial está infectada por el bacilo de Koch, o Koch, como les guste. Hay más de 10 millones de casos que se detectan en el mundo cada año. La mayoría de estos casos están ubicados en África y Asia, y hay alrededor de 1,5 millones de muertes por tuberculosis en el mundo registrados en los últimos años, cada año. Y en los lugares donde hay muchos casos de enfermos bacilíferos en la población, especialmente en la gente joven, esto determina que los niños que están conviviendo con esos adultos enfermos se contagian. Y la tuberculosis infantil, en estos medios donde hay adultos bacilíferos en la población, representa alrededor del 10% de la carga total de tuberculosis que hay en cada país. En América se estima que casi 23.000 niños con tuberculosis no han sido adecuadamente diagnosticados ni tratados. ¿Esto por qué? Porque muchas veces los niños tienen neumonías, meningitis, desnutrición y muchas patologías que se pueden mimetizar con la tuberculosis y no se llega al diagnóstico y hay muchos pacientes que fallecen sin tener el diagnóstico y el tratamiento apropiado. ¿Qué es lo que pasa acá en nuestro país? En nuestro país cada año se detectan alrededor de 10.000 casos de tuberculosis en total, entre 10 y 11.000 casos de tuberculosis, y alrededor de 2.000, 2.100 y algo de casos si incluimos niños y adolescentes. O sea, el 10% que hablábamos antes serían 1.000 casos, que es lo que corresponde a los menores de 15 años, la población pediátrica. Cuando incluimos los adolescentes, este número aumenta considerablemente, y nosotros acá en el Hospital Elizalde, como somos un lugar de referencia porque hace más de 30 años que se atienden pacientes internados con tuberculosis graves, con formas que realmente parecen de los libros de historia de la medicina, son los pacientes que seguimos viendo acá en el hospital, a pesar de que tenemos adecuado tratamiento y gratuito en nuestro país para tratar los enfermos de tuberculosis, esto se sigue viendo y lamentablemente la cantidad de pacientes pediátricos que vemos en el hospital, en el Elizalde, no baja de 100 casos por año en los últimos años. Y lamentablemente esto tiene que ver con la transmisión de la población adulta a la que están expuestos, principalmente en lo que es capital y conurbano bonaerense. Lo mismo que pasa ahora con el COVID, que son los barrios vulnerables y el área del AMBA, que tiene gran cantidad de casos. Bueno, con la tuberculosis pasa lo mismo. Hay lugares acá en Capital y en el Gran Buenos Aires que tienen una tasa que supera más de 10 veces la tasa del país. O sea, en nuestro país, lo que es el noroeste, principalmente Salta y Jujuy, y la zona de Capital y Gran Buenos Aires son las zonas donde más tuberculosis hay, y donde más tenemos que, si estamos trabajando en esta zona, tenerla como diagnóstico diferencial de otras patologías. Tengamos en cuenta que la tuberculosis se transmite por vía aérea, y los que tienen mayor riesgo de adquirirla, de infectarse y de contagiarse, son los que se encuentran conviviendo o pasando más de 4 a 6 horas diarias con un enfermo de tuberculosis laringea o pulmonar, que son los que tienen baciloscopías positivas, son los que denominamos enfermos contagiantes.
Los que tienen mayor riesgo de contagiarse son los convivientes o los que pasan muchas horas con este enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un enfermo bacilífero que al entrar en contacto con un individuo sano, lo transforma en un individuo expuesto con riesgo de infectarse. Cuando la cantidad de bacilos que inhala el individuo sano o expuesto superan las defensas propias del organismo, comienza a producirse la infección tuberculosa, que si las defensas siguen sin alcanzar, ya se ven superadas por la cantidad de bacilos que ingresaron al organismo, ya sea porque la carga de bacilos es muy alta o porque las defensas son muy bajas, entonces pasamos de infección a enfermedad. La enfermedad en los niños, como ya ustedes saben, seguramente por lo que han estudiado hasta ahora, es diferente de la de los adultos. La tuberculosis en los niños se dice que es cerrada y paucibacilar. ¿Esto qué quiere decir? Está cerrada a lo que son los ganglios del mediastino, las zonas periféricas del parénquima pulmonar, y tienen poca cantidad de bacilos en esas lesiones. Predominan más los mecanismos inmunológicos en el desarrollo de la tuberculosis en los niños que la cantidad de bacilos. Inicialmente, si no la detectamos y tratamos oportunamente en esos primeros estadios de enfermedad, los niños también se convierten en enfermos bacilíferos, o sea, la cantidad de bacilos se superan la limitación que puede producir el organismo y entonces se abren a las vías aéreas y el paciente pediátrico también presenta baciloscopías positivas. Entonces... Doc, una consulta. Pasa que hay un compañero que quiere ingresar a la charla y no está pudiendo. Ok, a ver, déjame ver si tengo como... Si no, lo llamo a Fernando. Dame un segundo, lo llamo a Fernando. Como está con el lector de PDF, tengo que minimizar acá y darle emisión acá. Hagamos una cosa. Chicos, ¿están ahí? Sí, Sí. sí. ¿A quién puedo dejar de anfitrión para que admitan por la doctora? No tengo problema, si querés déjame a mí. ¿Quieres? Julián, de Luca. A Paula. ¿A Paula? No. Sí. Gracias, Pau. Ahí está resuelto. Ahí seguimos. Sí. Gracias, chicos. Gracias, Pau. Una cosa más. Avísenle a la doctora cuando falte 1 o 2 minutos para que termine la sesión. Así vuelvo a reconectar. ¿Está bien? Dale. Vale, perfecto. Sí, no hay problema. Dale. Bien. Entonces, dentro de lo que es prevención en tuberculosis, ustedes saben que no contamos con una vacuna efectiva que prevenga el 100% de los casos de tuberculosis. La única vacuna que ha demostrado efectividad hasta ahora es la BCG, y fundamentalmente para prevenir formas graves como la tuberculosis biliar y meningia en los menores de 5 años. La verdad que la vacuna BCG también provee un estímulo inmunológico inespecífico y su posibilidad, la posibilidad del organismo vacunado con BCG al estar en contacto con un enfermo contagiante, de tener mejor capacidad de respuesta, de responder más rápidamente con la inmunidad contra los bacilos ingresando, es distinta. Entonces, si bien no previene la enfermedad, sí nos da otra capacidad de respuesta y otra posibilidad de limitar al bacilo cuando ingresa a nuestro organismo. No previene del todo la tuberculosis, pero sí es una muy buena herramienta, fundamentalmente para prevenir las formas meningias y miliares en los niños pequeños. Por eso hay que utilizarla, porque la diferencia cuando hay muchos bacilíferos en la población, si no vacunamos con BCG, tenemos muchos niños pequeños enfermos con formas
formas graves y con alta mortalidad por tuberculosis. Esto entonces, cuando hablamos de prevención, vacuna con BCG al nacer, lo más rápido posible luego del nacimiento, de ser posible antes de la salida de la maternidad, para que el niño no se exponga al bacilo en la comunidad antes de estar vacunado con BCG. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que por mejor BCG que apliquemos, mejor cobertura de BCG que tengamos, podemos tener igual meningitis tuberculosa o tuberculosis miliar en los niños pequeños si no administramos quimioprofilaxis al estar en contacto este niño con un adulto contagiante. O sea, si tenemos un adulto enfermo en la familia y tenemos un niño pequeño adecuadamente BCGizado, tenemos que estudiarlo, ver que el niño no tenga tuberculosis activa, y una vez que vemos que la placa y el examen semiológico son normales, aunque tenga vacuna BCG, igual debemos administrar quimioprofilaxis. O sea, cuando hablamos de prevención en los niños es fundamental tener en cuenta las dos herramientas, adecuada vacunación con BCG y la quimioprofilaxis. Tengamos en cuenta que la BCG con cicatriz es la que más garantía nos da de que este niño está adecuadamente BCGizado. Pero hay un 10% de los niños que se aplica la vacuna BCG que no tiene cicatriz. Lo más importante entonces es que haya hecho algún nódulo o alguna respuesta en el momento de aplicación, por eso se toma como BCG adecuada al que tiene cicatriz o al que tiene constancia en el carnet de vacunación de haber recibido la vacuna BCG. Bien, además de, además de tener en cuenta todas las herramientas de prevención, cuando estamos con un niño en contacto con un adulto contagiante, debemos descartar tuberculosis activa antes de administrar la quimioprofilaxis. ¿Cómo hacemos entonces este diagnóstico de tuberculosis en pediatría? A diferencia de lo que ustedes saben de los adultos, que lo fundamental es el sintomático respiratorio, que es el que tiene tos y expectoración por más de 2 semanas, el adulto con baciloscopías positivas en el estudio del esputo, el adulto con lesiones de tuberculosis cavitaria. A diferencia de esas herramientas de la tuberculosis tipo adulto, en los niños tomamos lo que se llaman criterios de diagnóstico de tuberculosis en pediatría, que vamos sumando la noción epidemiológica, el criterio epidemiológico, que es el contacto con un enfermo de tuberculosis conocido, y las otras herramientas o criterios serían la PPD, la clínica compatible con tuberculosis, la radiología compatible con tuberculosis, y si ya tenemos clínica y radiología, como dijimos antes, la bacteriología, en las formas más avanzadas, nos puede ayudar a terminar de confirmar el diagnóstico de tuberculosis en los niños. Entonces, tengamos en cuenta que el contacto con un enfermo de tuberculosis bacilífero, o sea, el que tiene baciloscopías de esputo positivas, es el que más contagia. Pero a veces la forma de eliminar los bacilos en el esputo es irregular. A veces el enfermo contagiante les dice, no, el catarro me dio negativo, pero el cultivo me dio positivo. Esto igual nos habla de un enfermo contagiante, un enfermo que tenía menos cantidad de bacilos porque el directo le dio negativo, o porque por ahí no pudo obtener una buena muestra para que las baciloscopías sean positivas, y el cultivo que detecta menor cantidad de bacilos en el esputo salta positivo. Ese también es un enfermo de tuberculosis contagiante porque estaba eliminando bacilos aunque el examen directo haya sido negativo. Obviamente el bacilífero, el que tiene el examen directo positivo de esputo, es el más contagiante y es el que más riesgo tiene de transmitir la tuberculosis a los niños. Pero los que tienen el cultivo positivo también son enfermos que se deberían considerar enfermos contagiantes al hacer el estudio de contacto. Los pacientes adolescentes o adultos que tienen síntomas respiratorios con mucha frecuencia e intensidad, los enfermos que están, adultos o adolescentes, en contacto cercano con nuestros pacientes, la mamá, el papá, la abuela, la persona que está cuidando al niño durante varias horas al día, aunque no conviva. También la duración de la exposición, cuanto más horas está con el paciente, más riesgo tiene de contagiarlo. Y con más razón, si, como suele pasar, hay varios enfermos contagiantes o varios enfermos de tuberculosis en la familia, entonces ahí es donde más riesgo tenemos
de encontrarnos con un niño enfermo de tuberculosis. La prueba tuberculínica es otro de los criterios que utilizamos para el diagnóstico. O sea, dijimos, criterio epidemiológico, contacto con un enfermo de tuberculosis. Criterio que sigue teniendo mucho peso en pediatría, la PPD. La prueba tuberculínica es la administración de un derivado proteico purificado en la cara dorsal del antebrazo por intradermo reacción con técnica de Mantoux, y que se aplica y se lee a las 48 a 72 horas luego de aplicada. Esa lectura tiene que ser apropiada con una persona entrenada para leerla. No hay que leer el diámetro de la induración, del eritema, sino la induración, o sea, la pápula. No es tan importante lo que miramos, sino lo que palpamos al leer la PPD. Vemos cuánto mide esa pápula y la interpretación de ese resultado depende de si estamos con un paciente que tiene inmunodepresión o es un paciente inmunocompetente. En los pacientes inmunocompetentes se considera positiva una PPD de más de 10 milímetros, o sea, de 10 milímetros o más. Y en los inmunocomprometidos, ya sea pacientes HIV, pacientes con enfermedades oncohematológicas, pacientes desnutridos graves, o sea, comorbilidades que puedan llevar a la alergia en la respuesta al PPD, consideramos como positiva una lectura de PPD de 5 milímetros o más. Tengamos en cuenta que si bien la PPD nos ayuda, tiene lo que se denominan falsos positivos. En realidad hablamos de falsos positivos cuando esa PPD positiva no es por una tuberculosis pulmonar, ya sea infección o enfermedad. Hay otras micobacterias que dan enfermedad producida a nivel pulmonar o a nivel sistémico, como el Mycobacterium avium, el Mycobacterium scrofulaceum, el Mycobacterium abscessus. En general, estas micobacterias son más frecuentes en pacientes HIV positivos, en pacientes fibroquísticos, o sea, pacientes con comorbilidades, y es como que depende de la comorbilidad que tenga nuestro paciente, es la interpretación que tenemos que dar de esa PPD, que puede ser positiva también, no por un bacilo tuberculoso. O sea, podemos no tener contacto con un enfermo de tuberculosis y sí tener una PPD positiva por enfermedad causada por estas otras micobacterias. Los errores técnicos en la administración o en la lectura de la PPD es lo más frecuente. Algunos estudios han demostrado que hasta en un 75% de las veces una persona entrenada en la aplicación o en la lectura puede fallar al hacer la lectura con la interpretación de la PPD. Por eso lo que les decía antes tiene que ser también con una persona entrenada en la aplicación adecuada y en la lectura apropiada. Y otra de las cosas que nos pueden dar una PPD positiva es una vacunación con BCG reciente. Generalmente durante los 6 primeros meses luego de aplicada la BCG puede darnos PPD positiva, o sea mayores de 10 milímetros. Cuanto más tiempo va pasando desde que se vacunó a ese niño, más posibilidades tenemos de que si tenemos una PPD positiva sea por tuberculosis y no por la vacunación. Y generalmente el 90% de los vacunados, luego del año de vacunados, ya la PPD no nos da más de 10 milímetros de induración. Entonces, luego del año, cuando tenemos una PPD de más de 10 milímetros, tenemos que pensar que se debe a un contacto con tuberculosis y no a la vacunación con BCG reciente. Con respecto también al resultado de la PPD, a la interpretación, tenemos que tener en cuenta que hay lo que se denominan falsos negativos. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una anergia, o sea, podemos tener un resultado de 0 milímetros o de menos de 10 milímetros en pacientes que están recién infectados. Recordemos que la PPD lo que mide eso es la respuesta inmunológica del paciente, que nos dice, este organismo estuvo en contacto con el bacilo, conoce al bacilo. Bien, cuando está recién infectado, todavía esa respuesta inmunológica no se produjo, y entonces estamos ante lo que se denomina periodo prealérgico o periodo de ventana, que determina que la PPD aplicada en un contacto reciente podemos tener la negativa, y luego de que pasaron alrededor de 6 a 12 semanas, tenemos entonces la respuesta adecuada a la aplicación de la PPD. Entonces es lo que podemos encontrar como lo que se llama viraje tuberculínico. Dentro del estudio de contactos ustedes van a ver que se hace el estudio inicial,
y si la PPD da negativa, se repite a los 2 o 3 meses para buscar justamente ese viraje tuberculínico, ver si estábamos con esa primera PPD dentro de lo que se llama el periodo prealérgico. Las formas graves de tuberculosis, por la alergia que tiene el paciente con una infección, con una enfermedad tuberculosa muy grave, puede tener alergia en la respuesta del PPD. La coexistencia de infecciones virales o bacterianas como el VIH-Sida, la gripe, la varicela, la mononucleosis, la coqueluche o la vacunación con virus vivos recientes también pueden anergizar transitoriamente la respuesta del PPD, por lo que habría que esperar para aplicarla o repetirla, como decíamos antes, luego de superado el periodo de estas infecciones, o como en el caso del VIH, interpretamos como positiva una induración de menor tamaño. Las enfermedades oncohematológicas, renales, reumáticas, la desnutrición, el hipotiroidismo, las inmunodeficiencias, también pueden dar negativa la PPD, aunque el paciente esté infectado o enfermo, igual que los tratamientos que producen inmunodepresión o los errores técnicos de lectura o de aplicación. Que esto, como dijimos antes, también es muy frecuente. Con respecto a la otra herramienta que vamos a usar para el diagnóstico de tuberculosis en niños es la clínica. La clínica compatible con tuberculosis, recordemos que no es en pediatría tanto como en el adulto, el síndrome de impregnación con la sudoración nocturna, la astemia, el decaimiento, la fiebre vespertina. Esto que es el síndrome de impregnación del adulto es mucho menos frecuente en pediatría, y una de las cosas que más tomamos en cuenta en los niños es el progreso de peso. Muchos niños que están ya enfermos de tuberculosis dejan de aumentar de peso o empiezan a perder peso, y a veces ese es el motivo de consulta, la desnutrición o la falta de progreso de peso, y cuando uno interroga se encuentra que tienen contacto con un enfermo de tuberculosis y por ahí el niño todavía no ha sido estudiado, o el enfermo de tuberculosis todavía no ha sido diagnosticado. No es el único síntoma, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que la tuberculosis ingresa por la vía aérea, entonces los más frecuentes, además de la falta de progreso de peso, son los síntomas a nivel respiratorio. Pero también podemos tener síntomas generales, como un síndrome febril que puede ser prolongado o intermitente, o a veces un síndrome febril agudo producido por una intercurrencia que lo lleva a consultar y nos encontramos con que viene sin aumento de peso, tiene el contacto con tuberculosis, y la fiebre por ahí de otra causa lleva a la consulta al paciente y nos encontramos con que tiene tuberculosis, además de una intercurrencia respiratoria aguda. La sudoración nocturna, el decaimiento, el cansancio, la falta de actividad son más frecuentes en los adolescentes, en los chicos más grandes, igual que la anorexia o la falta de apetito. Y tengamos en cuenta, para pensar en tuberculosis como diagnóstico diferencial, lo que es el eritema nodoso y la conjuntivitis, la queratoconjuntivitis flictenular. Son dos cosas que pueden aparecer durante la primera infección o en la primera etapa de una infección, de una enfermedad tuberculosa, a veces con muy poca sintomatología respiratoria o muy poco compromiso pulmonar. Aparecen estas formas de manifestarse a nivel extrapulmonar, que si bien son comunes a otras enfermedades, hay que agregar la tuberculosis dentro de la lista de diagnósticos diferenciales. Y a veces el motivo de consulta también puede ser manifestación de tuberculosis extrapulmonar, lo más frecuente en pediatría, las adenomegalias por tuberculosis. Las adenitis tuberculosas laterocervicales, por ejemplo, puede ser un motivo de consulta muy frecuente. Los síntomas respiratorios, como les decía, el bacilo ingresa por vía respiratoria, y entonces los síntomas respiratorios es lo que encontramos más frecuentemente en la tuberculosis pulmonar. En los lactantes y los niños pequeños, inicialmente los síntomas son escasos, pero al irse agrandando los ganglios mediastinales, recordemos que la lesión característica de la tuberculosis pulmonar primaria, que es la que tienen los niños, son las adenomegalias. Recordemos el complejo primario, que tenía su polo parenquimatoso, con el compromiso pulmonar a nivel periférico, generalmente en las zonas subpleurales, intermedias del pulmón, la zona media de los pulmones, y los ganglios satélites, iliares y mediastinales, que empiezan a reaccionar formando parte
de este complejo primario pulmonar de la tuberculosis pulmonar primaria. Este agrandamiento ganglionar puede dar sintomatología de obstrucción bronquial, dificultad respiratoria o tos, que a veces se piensa en lo más común, síntomas por bronquiolitis o broncoespasmo a repetición, y si la bronquiolitis no termina de ceder en cuanto a la sintomatología, o los broncoespasmos a repetición no ceden con el tratamiento apropiado o con el salbutamol, tengamos en cuenta que debemos pensar también en tuberculosis como una probabilidad de estos síntomas. Recordemos que al avanzar la enfermedad puede tanto el polo parenquimatoso como el polo ganglionar irse agrandando y extendiéndose la lesión, y entonces observar una neumonía o una bronconeumonía a nivel del parénquima pulmonar, o el agrandamiento de las lesiones a nivel subpleural pueden dar un derrame pleural, como el derrame pleural paraneumónico, un derrame pleural vecino a la tuberculosis pulmonar en el polo parenquimatoso subyacente. Y estas lesiones que vamos a ir viendo cómo se agrandan, a veces los ganglios mediastinales son los que se agrandan más que el compromiso parenquimatoso, y entonces nos pueden dar diferentes lesiones que son evidentes en la radiografía de tórax. Entonces vamos a pasar a lo que denominamos el criterio radiológico. El criterio radiológico, siempre ténganlo en cuenta, aunque estén estudiando una tuberculosis extrapulmonar, aunque el motivo de consulta sea una tuberculosis ganglionar laterocervical o abdominal o osteoarticular, siempre debemos investigar qué grado de compromiso pulmonar tenemos. Por eso hay que sacar la radiografía de tórax. En la tuberculosis primaria, como decíamos antes, lo más frecuente es ver el agrandamiento de los ganglios intratorácicos, sobre todo de los grupos mediastínicos anteriores, peritraqueales e iliares. Ustedes ven en las radiografías que tienen ahí en la pantalla cómo vemos el mediastino ensanchado, a veces se genera duda si corresponde al timo o a ganglios, y entonces para eso nos sirve pedir el par radiológico y ver entonces la radiografía de perfil, donde vemos el agrandamiento a nivel alrededor del mediastino medio, alrededor de la vía aérea, por debajo de la carina, o pretraqueal o retrotraqueal. Justamente en la zona del mediastino medio es donde vemos las masas ganglionares mediastinales que se pueden observar en la tuberculosis pulmonar primaria. La progresión de la lesión, del agrandamiento ganglionar, nos puede acompañarse de la lesión pulmonar. A veces parece, como ven acá, una neumonía redonda, y a veces ven infiltrados de bordes mal definidos y que se van extendiendo como una lesión de bronconeumonía, a veces uni o multifocal, y en este caso cuando hablamos de esta diseminación por vía aérea, hablamos de lo que se denomina bronconeumonía tuberculosa o la diseminación broncógena de la tuberculosis. La forma grave de tuberculosis es la que no solo se disemina por vía broncógena, sino que también se disemina por vía hematógena. Es lo que denominamos tuberculosis miliar. Como ustedes pueden ver en la radiografía de tórax que tienen ahí, ven que ambos campos pulmonares están sembrados de micronódulos. Ese patrón micronodulillar diseminado de vértice a base es lo que debe hacer sospechar una tuberculosis miliar, y cuando tenemos una miliar, recordemos que generalmente se acompaña de compromiso del sistema nervioso central también. La progresión de la tuberculosis también puede hacerse, como decíamos antes, a nivel pleural, y el derrame pleural puede ser la manifestación con la que se presenta inicialmente el paciente. Y después los chicos más grandes, los de segunda infancia y principalmente los adolescentes, tienen lo que se llama tuberculosis tipo adulto, que es la que ustedes ven ahí en las imágenes radiológicas, con esos infiltrados que predominan en los lóbulos superiores, con tendencia a la formación de caverna y diseminación broncógena homo y contralateral. Estos pacientes, principalmente los que tienen estas lesiones tipo adulto, son los que con más frecuencia vamos a confirmar la tuberculosis con el criterio que sigue, que sería el criterio bacteriológico. Cuanto más lesión tenemos en la radiografía de tórax, más posibilidades tenemos de confirmar microbiológicamente esta tuberculosis.
Entonces, a veces en los niños pequeños hacemos el lavado gástrico, porque son niños que no pueden expectorar, entonces hacemos el aspirado del contenido gástrico o el lavado gástrico en ayunas durante 3 días diferentes, igual que como hacemos el esputo en los chicos más grandes o en los adolescentes, que hacemos en 3 días diferentes las vaciloscopías de esputo, una en el momento de la consulta se puede hacer y las otras 2 en los días siguientes. En el caso de los niños pequeños hacemos el aspirado gástrico, el aspirado del contenido gástrico o el lavado gástrico, también en ayunas o con un mínimo de 4 horas de ayuno en el caso de los más pequeñitos. Y si la lesión da el lavado gástrico o las vaciloscopías negativas, a veces no tiene que ver con la muestra, sino con el grado de compromiso que vemos. Vemos acá una radiografía de tórax donde la bacteriología tenía escasa cantidad de bacilos, y esto es porque la lesión no es tan extensa, mientras que en los que tienen mucho compromiso pulmonar y lesiones extensas, es más frecuente cuando esta lesión progresó tener, como ven acá en la bacteriología, la cantidad de bacilos de esputo con vaciloscopías positivas. Y esto es lo que hace que los pediatras siempre tengamos que pedir el cultivo de la lesión de la tuberculosis en los niños, porque como decía inicialmente, es cerrada y pausibacilar, y el cultivo es mucho más sensible que la vaciloscopía para detectar menor cantidad de bacilos en las muestras que tomamos tanto del lavado gástrico como del esputo. Tengamos en cuenta también como criterio de diagnóstico, principalmente en lo que son lesiones de tuberculosis extrapulmonar, a la anatomía patológica. La anatomía patológica, tanto de las biopsias, de todo lo que es lesiones extrapulmonar. Acá tienen algunas fotos de pacientes que hemos atendido en el hospital, tienen la foto de una faringitis tuberculosa acompañada de una tuberculosis miliar en un adolescente. Esto es un niño que tuvo una meningitis tuberculosa, fíjense en la tomografía el grado de hidrocefalia, y acompañado también de lesiones de tuberculomas cerebrales. Este dedito que tienen acá corresponde a esta radiografía de mano que tienen acá. Es una niña que tenía lo que le llaman la espina ventosa. ¿Se acuerdan de la historia de la medicina? Bueno, esto es la lesión que corresponde a la tuberculosis osteoarticular, que también se puede dar en otros lugares, en otras localizaciones, como la de este paciente, que tenía varias lesiones osteoarticulares que habían inclusive fistulizado a piel, produciendo este tipo de lesión. Esto es característico de la tuberculosis cutánea. Acá tienen una radiografía de tórax con esa imagen que ustedes pueden ver del corazón, que corresponde a una pericarditis tuberculosa, y estas 2 fotos corresponden a la misma pacientita que tenía una tuberculosis ganglionar diseminada, no solo a nivel laterocervical, sino también a nivel abdominal, y también la tenía a nivel mediastinal. Cuando nosotros tenemos estas lesiones extrapulmonares, muchas veces el diagnóstico se hace por la anatomía patológica, y siempre hay que recordar también realizar el cultivo de la lesión, porque también las tuberculosis de localización extrapulmonar tienen poca cantidad de bacilos en las lesiones, por eso es tan importante hacer el cultivo. ¿Qué hacer entonces cuando tenemos un niño en contacto con un enfermo de tuberculosis? Tenemos en cuenta la PPD, la clínica y la radiología. Si estas son negativas, vamos a hacer lo que se llama la quimioprofilaxis primaria. Principalmente esto lo hacemos en los menores de 5 años, y en los inmunocomprometidos, HIV, o inmunocomprometidos por otras patologías de cualquier edad. Le administramos isoniazida a 10 miligramos por kilo por día, con un máximo de 300 miligramos, y si ya nuestro estudio de contacto nos dice que tiene la PPD positiva, ahí entonces estamos detectando la infección. Siempre y cuando la clínica y la radiología sean negativas, el tratamiento también del infectado, o de la primoinfección tuberculosa, o de la infección tuberculosa latente, como ustedes quieran llamarlo, es también 6 meses de quimioprofilaxis. En este caso sería una quimioprofilaxis secundaria, que son 6 meses de isoniazida. Si nuestro paciente ya tiene, además de la PPD positiva, clínica, radiología compatible con tuberculosis, entonces ya lo consideramos un paciente enfermo, y entonces debemos administrarle tratamiento.
Recordemos que el tratamiento tiene que ser un tratamiento completo, según ustedes van a tener las normas de la Sociedad Argentina de Pediatría o del Programa Nacional que comparten con la OMS, que las formas más leves de enfermedad en pediatría se pueden tratar con 3 drogas, con isoniazida, rifampicina y tiracinamida, mientras que las formas más graves o con comorbilidades se tratan con 4 drogas iniciales, con isoniazida, rifampicina, tiracinamida y etambutol. En las normas tienen además las dosis. Recuerden que en pediatría debemos utilizar miligramos, kilogramo día, la dosis exacta, la dosis adecuada, hacer el monitoreo del paciente durante el tratamiento para detectar posibles efectos adversos, y le hacemos 2 meses iniciales con un esquema combinado de 3 o 4 drogas, y en las formas pulmonares hacemos 4 meses más, o sea 6 meses totales de tratamiento, la segunda fase de tratamiento con isoniazida y rifampicina, y las formas más graves, como la miliar, la meningia y la osteoarticular, debemos tratarla durante 9 a 12 meses en total, o sea, la segunda fase de tratamiento es la que prolongamos hasta completar 9 a 12 meses. Importante realizar siempre un examen clínico completo, recordar que la PPD, si es negativa, no descarta tuberculosis, realizar siempre la radiografía de tórax aunque el niño esté asintomático, y en los más chiquitos hacer el par radiológico, descartar enfermedad antes de administrar quimioprofilaxis, pero recordarse de la quimioprofilaxis. Todos los contactos convivientes de un enfermo detectado deben estudiarse. Y la tuberculosis con resistencia a fármacos es un problema que estamos viendo cada vez más en nuestro país, y esto está directamente relacionado con hacer adecuadamente el primer diagnóstico que tengamos que hacer en nuestros pacientes, así que hay que estar atento, hay que diagnosticarla apropiadamente y hay que hacer un tratamiento oportuno y adecuado. Bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas o dudas. Sí, creo que está por terminar la clase igual. Okay. Se va a cortar. Pero tenía la duda de, habló del diagnóstico, se hacía, que no llegué a notar, en niños pequeños le hacía lavado gástrico en ayuno. Dijo, ¿cuánto era tiempo de ayuno? Perdón, no te escuché la pregunta. Ah, perdón, era lavado gástrico en ayuno, tenía que estar con cuántas horas de ayuno, y a partir de 4 horas, sí. y a partir de qué edad... Los más chiquitos tenés la administración de la lactancia en un intervalo de